¿Alguna vez te has preguntado sobre las figuras más enigmáticas de la Biblia Sagrada? Hay historias bíblicas que, a pesar de su brevedad, encierran misterios de la Biblia tan profundos que nos invitan a una exploración más allá de lo evidente. Enoc, un personaje bíblico del Antiguo Testamento, es uno de esos seres que, con apenas 4 versículos en el Génesis, nos deja con más preguntas que respuestas. Las curiosidades bíblicas en torno a su vida son fascinantes. ¿Cómo es posible que un hombre anduviera con Dios y desapareciera porque Dios se lo llevó? Génesis 5:24 susurra su historia, una revelaciones divinas que nos habla de una intimidad espiritual tan profunda que desafía nuestra comprensión de la mortalidad. Este patriarca, bisabuelo de Noé, vivió en un mundo que se ahogaba en la violencia antes del diluvio, un tiempo donde la humanidad se desviaba de las promesas de Dios. Sin embargo, Enoc se mantuvo en rectitud, un faro de fe en medio de la oscuridad. Su historia es un eco de la salvación y redención que Dios ofrece a aquellos que le buscan con sinceridad. Hebreos 11:5 refuerza esta idea, afirmando que por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Esto no es solo un dato curioso, sino una profecía bíblica de la victoria sobre la muerte que se manifestaría plenamente en Jesús Cristo. ¿Quién era este hombre que escapó del destino mortal, este ser que, según la Biblia Sagrada, fue elevado a los cielos sin dejar rastro? La cultura judaica y crista ha debatido esto por siglos, y es aquí donde la arqueología bíblica y los textos apócrifos, como el tercer libro de Enoc, entran en juego, ofreciéndonos visiones que desafían la comprensión y que nos invitan a profundizar en los secretos de la fe. La vida de Enoc, aunque brevemente narrada en el canon, es un testimonio de la posibilidad de una comunión tan íntima con el Creador que trasciende las leyes naturales. Él no solo caminó sobre la tierra, sino que, de alguna manera, caminó con Dios, estableciendo un precedente para la relación que el ser humano puede tener con lo divino. Esta es una de esas historias bíblicas que nos recuerdan que la fe no es solo creer, sino vivir en una conexión constante con el Todopoderoso. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia jornada espiritual y cómo podemos, al igual que Enoc, buscar esa intimidad que nos eleva por encima de las circunstancias terrenales. El misterio de Enoc no es solo una anécdota del pasado, sino una invitación a explorar las profundidades de la fe y a entender que hay dimensiones de la existencia que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Su desaparición, lejos de ser un final, es una revelación divinas de la vida eterna y de la salvación y redención que aguarda a aquellos que andan en los caminos del Señor. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia un destino glorioso, un destino que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Así, la figura de Enoc se erige como un símbolo de esperanza, un personaje bíblico que nos muestra que la obediencia y la devoción pueden abrir puertas a lo inimaginable. Su historia, aunque envuelta en misterios de la Biblia, nos impulsa a buscar una relación más profunda con el Creador, a confiar en sus promesas de Dios y a entender que el camino de la fe nos lleva a lugares que superan nuestra imaginación más audaz. ¿Estás listo para desvelar más secretos de la fe que el tercer libro de Enoc nos revela? El silencio de la Biblia Sagrada canónica sobre los detalles de la ascensión de Enoc es, en sí mismo, un enigma que ha alimentado la curiosidad y la especulación a lo largo de los siglos. Es en este vacío donde el tercer libro de Enoc, un texto apócrifo de la mística judía, emerge como una fuente de revelaciones divinas que busca iluminar lo que la Escritura no detalla. Este libro, escrito alrededor del siglo V después de Cristo, se presenta como una pseudepigrafía atribuida al rabino Ismael, un sabio tanaíta que, según la tradición, habría recibido visiones celestiales. Aquí, la curiosidad bíblica se profundiza, pues el 3 Enoc no solo narra la elevación de Enoc, sino que lo transporta a Arabot, el séptimo cielo, un lugar de inmensa gloria y misterio. La transformación de Enoc en Metatrón, el príncipe de la presencia, es el corazón de esta narrativa apócrifa. Esta metamorfosis es descrita con un detalle asombroso, casi poético, que nos sumerge en una visión de lo divino que desafía la comprensión humana. Dios, según el 3 Enoc, envolvió a Enoc en llamas divinas, transmutando su carne en luz pura y sus ojos en antorchas ardientes que podían ver el pasado y el futuro.
Esta descripción nos recuerda la omnisciencia de Dios y cómo Él puede transformar lo mortal en algo celestial, un eco de las promesas de Dios para aquellos que le son fieles. Metatrón, en esta visión, recibe una vestimenta de gloria tejida con rayos celestiales y una corona adornada con 49 piedras, cada una brillando como un sol. Sus 72 alas, descritas en 3 Enoc 9:5, cortaban el éter, y su cuerpo creció hasta cubrir cielos enteros, convirtiéndose en un gigante celestial. Esta imagen de Metatrón es una de las historias bíblicas más impactantes fuera del canon, ofreciendo una perspectiva única sobre la jerarquía celestial y el poder de las revelacoes divinas. El nombre Metatrón, en sí mismo, es enigmático, con estudiosos sugiriendo derivaciones de Metator, guía, o Metatronos, al lado del trono, lo que subraya su posición única y su cercanía al trono de la gloria. En el 3 Enoc, Metatrón asume el rol de escriba celestial, registrando los méritos de Israel en la Biblia, los pecados de los hombres y los secretos del cosmos. Comanda huestes angelicales, juzga a ángeles rebeldes e intercede por los justos ante el trono de la gloria. El Enoc eslavo, otro texto apócrifo, lo llama Rey de los Ángeles, 2 Enoc 33 horas y 10 minutos, reforzando su posición exaltada. Esta figura, que antes fue un simple mortal, se convierte en un mediador entre lo divino y lo creado, un puente entre el cielo y la tierra, un concepto que resuena con la mediación de Jesús Cristo en el Nuevo Testamento. La existencia de este tipo de curiosidades bíblicas y textos apócrifos nos invita a reflexionar sobre la riqueza de la cultura judaica e crista y cómo, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender los misterios de la Biblia y las profecías bíblicas. Aunque el 3 Enoc no forma parte del canon, su influencia en la mística judía y en la cábala es innegable, ofreciendo una ventana a las creencias y especulaciones de la época. Nos muestra que la búsqueda de los secretos de la fe es un viaje continuo, lleno de descubrimientos y revelaciones que nos acercan cada vez más a la comprensión del plan divino y de la salvacao e redencao. La ascensión de Enoc y su transformación en Metatrón no fue un evento sin controversia en los cielos, según el tercer libro de Enoc. Los ángeles y demonios celestiales, al presenciar cómo un mortal era elevado a una posición tan sublime, cuestionaron la decisión divina. Esta curiosidad bíblicas nos revela una dinámica fascinante dentro de la jerarquía angelical, donde incluso los seres celestiales pueden expresar asombro o, en este caso, una especie de incredulidad ante las revelacoes divinas de Dios. El 3 Enoc 4:8 narra cómo Dios respondió a estas objeciones, declarando a Enoc como su siervo fiel, una afirmación que subraya la pureza y la rectitud de este personaje bíblicos del Antiguo Testamento. Esta respuesta divina no solo validó la ascensión de Enoc, sino que también le concedió un privilegio único, un trono menor, próximo al trono de la gloria. Esta cercanía al trono principal es un testimonio de la inmensa gracia y favor que Dios otorgó a Enoc, un honor que, según el texto, sacudió los cielos. Es una de esas historias bíblicas que nos muestran la magnitud de la recompensa para aquellos que andan en íntima comunión con el Creador. La Biblia Sagrada Canónica, en Génesis 5:24, ya nos había susurrado que Enoc anduvo con Dios, un término que implica una profunda intimidad espiritual, una comunión rara y excepcional en un mundo sumido en el pecado. El tercer libro de Enoc sugiere que la pureza de Enoc fue la clave de su elevación. En un mundo donde la humanidad se ahogaba en violencia y se desviaba de los caminos de Dios, como se describe en Génesis 6:5, Enoc se mantuvo en rectitud. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, lo exalta aún más, presentándolo como el primero en escribir y enseñar. Jubileos 4:17, un sabio que registró secretos celestiales antes del diluvio. Esta descripción añade otra capa a las curiosidades bíblicas de Enoc, presentándolo no solo como un hombre de fe, sino también como un custodio del conocimiento divino, un precursor de las profecías bíblicas. La vida de Enoc, según el primer Enoc 15:1, fue de justicia en un mundo corrupto, lo que lo convirtió en un símbolo de esperanza para la humanidad. De ser un patriarca común, Enoc se transformó en un mediador entre lo divino y lo creado, una figura que prefigura la mediación de Jesús Cristo en el Nuevo Testamento.
Esta conexión entre Enoc y la figura de un mediador celestial es una de las revelaciones divinas más profundas que el 3 Enoc nos ofrece, mostrando cómo Dios puede usar a los hombres para propósitos extraordinarios, incluso para trascender los límites de la existencia terrenal. Así, la historia de Enoc, tal como se narra en el 3 Enoc, no es solo una fascinante historia bíblicas de ascensión, sino también una profunda reflexión sobre la fe, la pureza y la recompensa divina. Nos invita a considerar la importancia de andar en rectitud y en íntima comunión con Dios, recordándonos que las promesas de Dios son vastas y que los segredos de la fe se revelan a aquellos que buscan con un corazón sincero. La figura de Metatrón, surgida de Enoc, se convierte en un poderoso recordatorio de la salvación y redención y del potencial humano para alcanzar lo divino a través de la fe inquebrantable. El corazón del tercer libro de Enoc y de gran parte de la mística judía reside en la descripción del trono de la gloria. Este no es un mero asiento, sino el epicentro del cosmos, el lugar donde Dios reina en su majestad incomprensible. La Biblia Sagrada Canónica nos ofrece vislumbres de este trono, como en Ezequiel 1:26, que lo describe como una semejanza de trono, como zafiro, y en Isaías 6:1, donde el profeta ve al Señor sentado sobre un alto y sublime trono. El 3 Enoc expande estas revelaciones divinas con detalles que nos transportan a una dimensión de esplendor y misterio que desafía la imaginación. Metatrón, otrora Enoc, tuvo el privilegio de contemplar esta gloria, un honor que trasciende la comprensión humana. El trono, según el 3 Enoc, está rodeado por querubines con rostros de león, águila y hombre, Ezequiel 1:10, serafines que claman santo, 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 Isaías 6:3, y ofanines, ruedas vivas cubiertas de ojos que giran moviendo el cosmos, Ezequiel 1:15. Esta descripción de la corte celestial es una de las historias bíblicas más vívidas y nos sumerge en la majestuosidad del reino divino, recordándonos la grandeza de Dios y la complejidad de su creación. El trono no es solo un lugar de poder, sino también la fuente del orden cósmico. De él fluyen ríos de fuego, como se describe en Daniel 7:10, y su distancia se mide en miríadas de parasangs, 3 Enoc 22:3, un número que hace insignificante la creación humana. Está más allá del tiempo y de la materia, trascendiendo la creación misma. En este trono, libros de luz, no de papel, sino de energía pura, son abiertos, conteniendo las acciones de los hombres, los destinos de los ángeles y demonios y los secretos del cosmos. Metatrón, como escriba celestial, lee cada línea, un testimonio de la justicia divina y de cómo cada acto humano es registrado ante los ojos de Dios. Las curiosidades bíblicas de este trono no solo radica en su descripción física, sino en su significado teológico. Es el lugar donde se manifiesta la justicia divina, pero también la misericordia, sosteniendo el universo en perfecto equilibrio. Apocalipsis 4, 2-6 describe algo similar, un trono establecido en el cielo, y sobre el trono uno sentado, y alrededor del trono había un arco iris. Estas conexiones muestran que el 3 Enoc, aunque apócrifo, dialoga con las escrituras canónicas, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre los misterios de la Biblia y las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos y el juicio final. Conocer el trono de la gloria es, en esencia, entender el plan divino y tocar la mente de Dios. Es una invitación a la adoración, como en Salmos 99:1, que proclama, el Señor reina, tiemblen los pueblos. Pero también es un recordatorio de nuestra fragilidad ante tal majestad. Enoc, al convertirse en Metatrón, contempló esta gloria y sobrevivió, lo que resuena con Hebreos 11:5, una promesa de Dios de que el ser humano puede acercarse a lo divino. La visión del trono es una de las segredos de la fe más impactantes, desafiándonos a buscar una comprensión más profunda de la grandeza de Dios y de nuestro lugar en su vasto y glorioso universo. La exclusión del tercer libro de Enoc del canon, tanto judío como cristiano, es una de las curiosidades bíblicas más significativas y nos revela mucho sobre la formación de las escrituras que hoy consideramos sagradas. En el judaísmo, los textos de la Merkabá, la mística de la carroza del trono, eran considerados peligrosos y restringidos a iniciados.
El Talmud Agigá 14b advierte, 4 entraron en el Pardés, solo uno salió sano, una parábola que ilustra los riesgos de estudiar lo divino sin la preparación adecuada, pues podía llevar a la locura o la herejía. Este temor a la interpretación errónea y a la desviación de la fe era una preocupación central para los rabinos. Metatrón, con su estatus casi divino descrito en el 3 Enoc, representaba el mayor desafío. Su descripción, con 72 alas y un trono menor, lo hacía parecer una figura que podría competir con la unicidad de Dios, un riesgo para el monoteísmo estricto. El Talmud Sanedrín 38 relata la historia de un hereje que adoró a Metatrón, lo que llevó a los rabinos a restringir aún más su exaltación. Aunque el Zohar, un texto cabalístico fundamental, llama a Metatrón guardián de la Sejina, la presencia divina, incluso en la Cábala, su papel se trata con cautela, siempre subordinado a la esencia de Dios. Esta tensión entre la revelación mística y la ortodoxia religiosa es una constante en la cultura judaica e crista. En el cristianismo, el 3 Enoc también fue rechazado. Padres de la Iglesia como Jerónimo, quien jugó un papel crucial en la formación del canon bíblico, descartaron los apócrifos que, a su juicio, elevaban figuras más allá de Jesús Cristo. La Biblia Sagrada es clara en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Metatrón, como mediador celestial, parecía competir con esta verdad fundamental del Nuevo Testamento. Agustín, otro influyente padre de la Iglesia, enfatizó la autoridad de las escrituras canónicas, como se afirma en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, excluyendo textos como el 3 Enoc. A pesar de su exclusión, el 3 Enoc sobrevivió, copiado en secreto por místicos judíos y preservado en círculos esotéricos donde la Merkabá era estudiada con reverencia. Esta persistencia de un texto prohibido es una de las historias bíblicas más fascinantes, mostrando cómo el conocimiento y las revelaciones divinas pueden encontrar caminos para perdurar a través del tiempo, incluso cuando son marginados por las instituciones religiosas. Su influencia en la Cábala, donde los 7 cielos se convirtieron en esferas de la Sefirot, escalones hacia Dios, es innegable, demostrando su impacto en la comprensión de los misterios de la Biblia. La razón detrás de esta ocultación no era solo el temor a la herejía, sino también el poder que contenían sus secretos. El 3 Enoc revela la estructura de los cielos, describe ángeles y demonios como Jeburatiel y Saxaquiel, y el trono de la gloria, resonando con Ezequiel 1:26 e Isaías 6:13. Conocer estos misterios era, para algunos, tocar lo divino, un conocimiento que podía sacudir la fe común. Los rabinos temían que el pueblo, sin la preparación adecuada, interpretara mal visiones como las de Arabot o venerara a Metatrón como Dios. Esta es una de las segredos de la fe que nos recuerda la delicada balanza entre la revelación y la protección de la doctrina, un tema recurrente en la historia de la Salvacao y Redencao. La persistencia del tercer libro de Enoc a lo largo de los siglos, a pesar de su exclusión del canon, es un testimonio de su profundo impacto en la mística y la espiritualidad, especialmente en la cultura judaica e crista. Hoy, Enoc resuena en debates modernos, siendo llamado un profeta olvidado y generando especulaciones que lo vinculan con teorías más contemporáneas, como la posibilidad de que los cielos sean dimensiones cuánticas o que Metatrón sea un ser extraterrestre. Estas curiosidades bíblicas nos muestran cómo la mente humana busca constantemente nuevas formas de interpretar lo divino y lo desconocido, incluso recurriendo a conceptos que van más allá de la teología tradicional. El primer Enoc, otro texto apócrifo, también alimenta estas ideas, pero el 3 Enoc se distingue por su enfoque más místico y su poesía evocadora, que pinta un universo vivo y lleno de ángeles y demonios con nombres específicos como Juratiel. La descripción de los 7 cielos y del trono que trasciende la creación son elementos que continúan fascinando a espiritualistas, esotéricos y teóricos de lo paranormal. La ciencia moderna, al explorar los límites del universo, a veces se pregunta si los cielos descritos en estos textos son metáforas o realidades metafísicas. Aunque el texto no responde directamente a estas preguntas, sí provoca la reflexión, instigando la curiosidad y la búsqueda de conocimiento. La historia de Enoc, tal como se narra en el 3 Enoc, es un llamado a la búsqueda espiritual.
Él oró, preguntó, osó subir y vio el trono de la gloria. Su transformación en Metatrón es una promesa de Dios de que el alma puede ascender, pero también una advertencia. Como juez, Metatrón pesa las acciones de los ángeles rebeldes, como se describe en un Enoc 10:4, y como escriba, registra cada elección humana. Isaías 33 horas y 17 minutos promete, tus ojos verán al Rey en su gloria, y Enoc no solo vio, sino que se convirtió en parte de esa gloria. Su historia nos desafía a reflexionar sobre qué significa ser humano ante lo eterno y cómo nuestras acciones resuenan en el plano divino. El 3 Enoc es un mapa de los cielos, pero el camino comienza en la tierra, en la elección de buscar lo divino. Nos invita a levantar los ojos y a preguntarnos qué veremos si nos atrevemos a tocar el misterio que Enoc reveló. La figura de Metatrón es central en esta narrativa, guiando al rabino Ismael por los cielos, explicando el trono y revelando el orden celestial. Sin él, los segredos da fe del divino serían inalcanzables. Cuando Ismael preguntó a Metatrón, ¿quién eres en verdad?, la respuesta fue, soy lo que Dios quiso. Esta afirmación resuena con Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, subrayando la importancia de la creencia y la obediencia en la jornada espiritual. Enoc creyó, ascendió y se volvió más de lo que era. El 3 Enoc nos llama a reflexionar sobre qué buscamos y si estamos dispuestos, como Enoc, a atrevernos a subir y enfrentar lo divino. Los cielos guardan misterios da Biblia profundos, y la historia de Enoc es una invitación a explorarlos. Es una de esas historias bíblicas que, aunque no canónica, nos ofrece una perspectiva única sobre la Salvacao y Redencao y la relación entre lo humano y lo divino, inspirándonos a una búsqueda espiritual más profunda y a una comprensión más rica de las revelacoes divinas. La cosmología del tercer libro de Enoc es, sin duda, una de sus curiosidades bíblicas más impactantes, al presentar una visión detallada de los 7 cielos, cada uno con sus propias características y funciones. Esta arquitectura celestial, un mapa del universo, resuena con pasajes de la Biblia Sagrada canónica, como Ezequiel 1:22, que describe sobre las cabezas de las criaturas vivientes una semejanza de firmamento, como cristal brillante. El rabino Ismael, guiado por Metatrón, experimenta estas visiones, anotando detalles que desafían la razón humana y lo hacen temblar ante la majestad de lo divino. El primer cielo, Bilón, es descrito como un velo que cubre la creación, donde los ángeles y demonios orquestan el ritmo del tiempo, intercambiando el sol por la luna. El primer Enoc 41:5 ya describe cómo los luminares siguen sus órbitas, lo que muestra una conexión entre estos textos apócrifos y las historias bíblicas más conocidas. El segundo cielo, Raquía, guarda las estrellas fijas, sostenidas por Dios, brillando como ojos que vigilan la tierra, un concepto que nos recuerda la omnipresencia divina y la vastedad de la creación. Seakim, el tercer cielo, alberga molinos celestiales que trituran maná, el alimento de los justos, como se menciona en el 2 Enoc 5:1, donde se prepara el alimento de los elegidos. Este detalle añade una capa de misterios da Biblia y simbolismo a la narrativa, conectando la provisión divina con la existencia celestial. El cuarto cielo, Sebul, contiene un templo celestial, resonando con Isaías 6:1, donde los ángeles cantan himnos que resuenan por el cosmos, una visión de adoración continua que nos inspira a alabar a Dios sin cesar. Mahón, el quinto cielo, está lleno de coros angelicales, como se celebra en Salmo 148:2, alabadle, todos sus ángeles. El sexto cielo, Macón, guarda tesoros de nieve, granizo y fuego, descritos en Job 38 horas y 22 minutos como los depósitos de nieve y granizo, lo que sugiere que incluso los elementos naturales tienen un origen y un propósito divinos. Finalmente, Arabot, el séptimo cielo, es el ápice, el hogar del trono de la gloria, donde el Señor está en su santo templo. Habacuc 2:20, el lugar más sagrado y sublime de toda la creación. Cada cielo es inmenso, medido en miríadas de parasangs. 3 Enoc 22:3, con ríos de fuego que cruzan los abismos, como en Daniel 7:10, y puentes de luz que conectan los reinos, custodiados por querubines con rostros de león, águila y hombre. Ezequiel 1:10, serafines con 6 alas que cantan santo, santo.
Santo, Isaías 6:3, y Ofanines, ruedas vivas cubiertas de ojos que giran moviendo el cosmos, Ezequiel 1:15. El orden es perfecto, cada ángel con su función bajo el mando de Metatrón, el príncipe de la presencia. Esta descripción detallada de la jerarquía y la geografía celestial nos ofrece una visión de las revelacoes divinas que, aunque apócrifa, enriquece nuestra comprensión de las profecías bíblicas y de la magnificencia del plan de Dios para la salvacao e redencao. La elección del número 7 para la estructura de los cielos en el tercer libro de Enoc no es casualidad, es una de esas curiosidades bíblicas que resalta la profunda simbología presente en la cultura judaica e crista. El número 7 es sagrado en la Biblia Sagrada, desde los 7 días de la creación en Génesis 2:3 hasta los 7 candelabros mencionados en Apocalipsis 1:12. En la Cábala, los cielos son vistos como esferas de la Sefirot, escalones hacia la unión con Dios, lo que añade una capa de significado místico a la ascensión de Enoc y a la jornada espiritual que el 3 Enoc describe. El 3 Enoc no solo narra una ascensión, sino que se sumerge en la Merkabá, la mística de la carroza del trono, donde cada cielo representa una prueba para el alma y un proceso de purificación del corazón. Arabot, el séptimo cielo, es el destino final, donde el trono de la gloria brilla intensamente, como se describe en Apocalipsis 4:2, un trono establecido en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El primer Enoc 14:18-20 también describe el grande en gloria está sobre el trono, lo que conecta estas visiones apócrifas con las historias bíblicas canónicas y refuerza la idea de un plan divino coherente. La pregunta de por qué este conocimiento fue ocultado es crucial. La mística de la Merkabá era considerada peligrosa, y el Talmud Hagigá 14b advierte nuevamente sobre los riesgos de estudiar los cielos sin la preparación adecuada, pues podía llevar a la locura. El 3 Enoc, por lo tanto, estaba restringido a iniciados, y sus pergaminos se guardaban en secreto. Místicos judíos, como los autores del Zohar, veían los cielos como reflejos de la Sejiná, la presencia divina, pero para el pueblo común, esta profundidad de conocimiento era considerada demasiado compleja y potencialmente desviadora. Los rabinos temían que visiones tan vívidas pudieran desviar la fe hacia un misticismo desenfrenado, alejando a los fieles de la ortodoxia. En el cristianismo, los apócrifos como el 3 Enoc fueron rechazados por no alinearse con el canon, como se define en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta decisión de canonización buscaba proteger la pureza de la doctrina y asegurar que solo los textos considerados divinamente inspirados guiaran la fe de los creyentes, un aspecto fundamental de la salvacao e redencao. Hoy, los 7 cielos continúan fascinando, y las discusiones contemporáneas especulan si son dimensiones cuánticas, planos astrales accesibles por místicos o simplemente metáforas de la experiencia espiritual. El 3 Enoc, con su poesía y sus revelacoes divinas, inspira esta búsqueda continua de los segredos da fe. La experiencia de Ismael, quien al ver los cielos cayó de rodillas abrumado, y la instrucción de Metatrón de escribe lo que viste, nos recuerdan que la ascensión espiritual, como la de Enoc, requiere coraje, fe y humildad. Cada cielo es un escalón, cada visión un desafío, y Arabot espera, pero el camino comienza en la tierra, en la elección de buscar lo divino y de confiar en las promesas de Dios. La transformación de Enoc en Metatrón es, sin duda, el clímax de las historias bíblicas narradas en el tercer libro de Enoc, y representa una de las revelacoes divinas más audaces sobre el potencial humano para trascender lo terrenal. El 3 Enoc describe como Enoc, temblando ante una luz indescriptible que no era sol sino algo más allá de la comprensión, fue arrancado de la tierra. Su cuerpo mortal se disolvió en llamas divinas en Arabot, el séptimo cielo, donde renació como Metatrón, el príncipe de la presencia. Esta metamorfosis es un testimonio de la omnipotencia de Dios y de cómo Él puede glorificar a sus siervos fieles. El rabino Ismael, en su visión, contempla a este ser colosal, 72 alas, ojos como antorchas ardientes y una corona de 49 piedras brillando como soles, 3 Enoc 9:5. Hebreos 11:5 ya había proclamado, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, pero el 3 Enoc nos ofrece una respuesta a la pregunta de quién era este ángel que antes fue hombre.
El nombre Metatrón sigue siendo un misterio, con sugerencias que derivan de Metatronos, al lado del trono, o Metator, guía, lo que subraya su posición única y su rol como mediador celestial. En el 3 Enoc, Metatrón asume el rol de escriba celestial, registrando los méritos de Israel en la Biblia y los secretos del cosmos, como se menciona en un Enoc 49, donde los ángeles y demonios anotan las obras de los hombres. Comanda huestes angelicales, juzga a los rebeldes e intercede por los justos. El 2 Enoc 33 horas y 10 minutos lo llama Rey de los Ángeles, un título que resuena con su autoridad y poder. Dios lo vistió con una túnica de gloria, su carne se convirtió en fuego y sus huesos en brasas vivas. 3 Enoc 15:1, una descripción que nos recuerda la santidad y el poder transformador de la presencia divina. La ascensión de Enoc generó protestas entre los ángeles, ¿cómo un mortal sube tan alto? 3 Enoc 4:8. Dios respondió, es mi siervo fiel, concediéndole un trono menor próximo al trono de la gloria. Esta es una de las curiosidades bíblicas que nos muestra la soberanía de Dios y su capacidad para elevar a quien Él desea. Génesis 5:24 ya había indicado que Enoc anduvo con Dios, un término de intimidad espiritual. El libro de los Jubileos 4:17 lo exalta como el primero en escribir y enseñar, un sabio que registró leyes y secretos antes del diluvio, y un Enoc 15:1 destaca su justicia en un mundo corrupto. La figura de Metatrón, surgida de Enoc, es vista en el Zohar, un texto cabalístico, como el alma del mundo, ligada a la Sejiná, la presencia divina. Metatrón es el puente entre lo humano y lo divino, un mediador que refleja las promesas de Dios de Salmos 8:5, hiciste al hombre poco menor que los ángeles. Esta exaltación, sin embargo, generó controversias en el judaísmo, ya que Metatrón parecía casi divino, un riesgo para el monoteísmo. El Talmud Sanedrín 38 relata cómo un hereje lo adoró, llevando a los rabinos a restringir su veneración. En el cristianismo, apócrifos como el 3 Enoc fueron rechazados porque Jesús Cristo es el único mediador, 1 Timoteo 2:5. Aún así, Metatrón fascina, conectándose con la mística de la Cábala y siendo llamado ángel supremo en discusiones contemporáneas, lo que demuestra la continua búsqueda de los segredos da fe y la comprensión de los misterios da Biblia. La caída de los ángeles es un drama cósmico que el tercer libro de Enoc aborda con detalles impactantes, resonando con las historias bíblicas de un Enoc y Génesis. Esta es una de esas curiosidades bíblicas que nos sumerge en el conflicto entre el bien y el mal y nos revela el juicio eterno que aguarda a aquellos que desafían la voluntad divina. Metatrón, con su autoridad, levanta la mano y Arabot se silencia, mientras ángeles encadenados tiemblan ante Ismael. Samiasa, otrora príncipe de luz, ahora encorvado, enfrenta el trono de la gloria, un testimonio de la justicia ineludible de Dios. El 3 Enoc narra la rebelión celestial, donde Samiasa y 200 vigilantes descendieron a la tierra, seducidos por el mundo humano. Enseñaron secretos prohibidos, magia, metalurgia, artes de guerra, y, peor aún, se unieron a mujeres, engendrando gigantes, los Nefilín, que devastaron la creación. Génesis 6:4 menciona, había gigantes en la tierra en aquellos días, y la tierra gimió bajo su peso, multiplicándose la violencia. Génesis 6:5. Dios, desde el trono, lo vio todo, y Daniel 7:10 describe, un río de fuego manaba delante de él, simbolizando su ira y su justicia inevitable. Metatrón, el escriba celestial, anotó cada crimen en los libros de luz, como en un Enoc 10:8. El 3 Enoc 44:3 detalla el juicio. Samiasa y sus seguidores fueron arrastrados a Arabot, y ángeles leales como Geburatiel los encadenaron con grilletes de fuego. Metatrón leyó los registros, exponiendo cada pecado. Dios decretó, abismos eternos forjados en llamas serían su prisión. El 2 Enoc 7:1 refuerza que los rebeldes fueron arrojados a las tinieblas, y los Nefilín perecieron en el diluvio. Génesis 7:23, pero la advertencia perduró para la humanidad. La razón de su caída, según un Enoc 6:2, fue el orgullo. Los ángeles quisieron ser dioses, crear y gobernar. Su libertad, un don divino, se convirtió en su ruina.
El 3 Enoc enseña que incluso los seres celestiales pueden fallar, y para los humanos, la lección es clara: la obediencia a lo divino es el camino. 2 Pedro 2:4 advierte: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. El juicio es justicia, pero también misericordia, y Metatrón, que fue Enoc, comprende la debilidad humana. Él intercede, pero no absuelve. En el Zohar, los ángeles caídos son sombras de la desobediencia, opuestas a la Sejina. Las discusiones modernas especulan si son demonios, extraterrestres o espíritus vengativos. El 3 Enoc, aunque apócrifo, presenta la rebelión como un drama cósmico, un espejo del alma humana. Ismael preguntó a Metatrón: ¿por qué mostrar esto? El ángel respondió: para que sepan que el cielo es orden, pero también elección. Judas 1:6 hace eco: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La rebelión nos llama a reflexionar: ¿servimos o desafiamos? El 3 Enoc nos insta a elegir con sabiduría, a buscar el trono con humildad y a confiar en las promesas de Deus para nuestra salvación y redención.